pedestales de las estatuas. Ayer, que decía yo tengo familia aquí, fuimos a visitar la estatua de Mafalda y la estatua de Woody Allen aquí en Oviedo, que es una ciudad que está a 20 minutos de donde me encuentro yo. Y Mafalda está sentada en un banco de parque. La gente va a tomar la foto con la escultura de Mafalda. Es una escultura en bronce, pero policromada, por los colores de Mafalda, lógicamente, porque se vería muy rara color bronce. Pero si sale uno del parque donde está Mafalda, pues a una calle está la estatua de Woody Allen. Se le hizo porque fue premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y viene, es una foto donde viene caminando Woody Allen. Yo no soy fan de Woody Allen, pero bueno. Pero está a la altura de la calle. Es decir, no tiene un pedestal. No tiene una peana, no tiene algo que lo eleve, sino que está caminando por la calle como pasan los demás transeúntes. Por supuesto, los transeúntes se toman la foto con él. Y el otro día, hace 2 días, se inauguró esta escultura de David Villa. David Villa, para quien no lo sepa, es el chico de la izquierda, que ya está retirado, y es el futbolista de la derecha, que con el número 7 en la selección española fue el máximo goleador de la historia de la selección española hasta el día de hoy. David Villa, conocido como el Guaje, que quiere decir el chaval, en Asturias así les llaman a los chavales, a los chavos, a los jóvenes, les llaman guajes. David Villa es hijo de minero, es de una zona de mineros, y se convirtió en uno de los futbolistas más importantes que ha tenido este país. Y se le hizo esta escultura, que se inauguró el otro día, y estuvo ahí firmando autógrafos, pero otra vez la escultura está a la altura del suelo. Y todos los niños se toman de la mano de David Villa y se toman la foto. Y yo no sé cómo comenzó esto, pero sí le hay un significado muy especial a la idea de que las esculturas, que las estatuas, no las esculturas son finalmente obras artísticas meramente, mientras que las estatuas tienen un objetivo de homenaje. Las estatuas buscan homenajear, celebrar, destacar a personas reales o imaginarias que han sido importantes para nuestra vida. Pienso, por ejemplo, las esculturas, las estatuas del Quijote y Sancho Panza que había en Chapultepec, en México, ¿no? Personaje absolutamente imaginario, pero por otro lado, personaje profundamente relevante en nuestra cultura, nuestra historia, nuestra forma de ser, etc. La desaparición del pedestal de la estatua me da a mí la impresión de un importante, relevante, llamativo avance democrático. Y te hemos hecho en bronce porque queremos preservarte, pero pudiéndote mirar a los ojos de frente. La historia de la humanidad ha sido mucho la historia de exaltar a algunas personas hasta volverlos sobrehumanos. Es lo que se hace en el culto a la personalidad con personajes como Stalin, como Mao, como Hitler, como Mussolini, como Perón, como Bolívar, como Hidalgo, como López Obrador. Gente a la que se le atribuye una esencia sobrehumana, casi teística. Siempre hemos querido hacer demasiado grandes a nuestros héroes, y luego tenemos el problema de que nuestros héroes resulta que son humanos, cojean, tienen defectos, meten la pata, pueden ser desagradables, pueden ser malas personas incluso, pueden no responder o no responden casi nunca a la enorme idealización que nos gusta hacer de ellos para convertirlos en un ejemplo falso de lo que se debería ser o de lo que debería ser el mundo en el futuro, las personas deberían modelarse sobre esas personas sobrehumanas, esas personas que están en un pedestal. Por eso decimos cuando alguien lo endiosan demasiado que lo han puesto en un pedestal. Pero estas estatuas ya no las ponen en un pedestal.
Y yo creo que es muy sano que las estatuas dejen de tener pedestales, salvo que sea necesario que se vean de lejos, que puede ser el caso, pero las prefiero a la altura del suelo. Recuerdo cuando se tiraron las estatuas de Saddam Hussein cuando en la guerra de Irak. Recuerdo cuando se tiraron las estatuas de Stalin en Hungría en 1956. Y recuerdo curiosísimamente la estatua de Lenin que se iba a poner en la parte superior del Palacio de los Soviets, que se iba a construir donde hoy está la Basílica del Cristo Salvador en Moscú, junto al río Moscova. Una historia que conté en un video sobre el laicismo, precisamente, sobre cómo el intento de imponer el laicismo a lo bruto de Lenin y Stalin al final salió no solo rana, sino salió contraproducente. Pero iban a poner una estatua de Lenin de 100 metros de alto. Y esto también me recuerda a la escena de aquella de Goodbye Lenin, Adiós Lenin, donde la madre, que todavía no le han dicho que ha caído el muro de Berlín y que ha caído la Unión Soviética y que ha caído el Imperio Soviético, ve pasar por la ventana una estatua de Lenin que se está llevando una grúa. Mucha gente vive de denigrar a los grandes. Hay gente que cree que yo lo hago cuando describo, por ejemplo, las barbaridades de Gandhi. Yo creo que hay que contar las barbaridades de Gandhi o del Dalai Lama. Pero no es que quiera yo denigrar su grandeza, es que quiero yo poner en valor real su grandeza, hasta dónde llega. Pero vivir de exagerar la importancia, la relevancia, la humanidad de otras personas me parece enormemente peligroso y me parece muy sano que lo empecemos a dejar de hacer. Los grandes científicos no son personas que viven en un mundo alejado de pensamientos serios, estos que vienen pensando por la calle y se caen por una alcantarilla porque viven, alejados de nosotros. Eso es pose. La mayoría de los científicos son como tú y como yo, y cuando se van a tomar una cerveza con los amigos o a cenar con la familia, se comportan de la manera más normal del mundo porque su profesión es una profesión como la de todos nosotros, simple y sencillamente que la suya puede tener más relevancia en un momento dado. Pero es bueno que los científicos no se sientan demasiado importantes, es bueno que los futbolistas no se sientan demasiado importantes. Sí, hombre, es muy rico y es muy famoso y metes unos goles preciosos, pero sigue siendo un hijo de vecino. Que los actores, que las actrices no sean entelequias ideales, sino gente a la que puedas ver a la altura de los ojos. Propongo, sueño, deseo que todas las estatuas se bajen de sus pedestales y se pongan a pie de calle. Pero sobre todo les propongo a ustedes, como gente que me hace favor de verme, que cuando admiren a alguien, y yo lo he dicho mucho cuando hay gente que me dice, ay, te admiro mucho, no hagan eso. Si me conoces te voy a decepcionar. Tengo un montón de defectos. No idolatren, no idealicen a nadie. Admiren logros, admiren actividades, admiren acciones, admiren ideas. Eso es lo que hay que admirar. Son muy pocas las personas que son, si es que las hay, que son 100% puras y gloriosas. Tenemos que admirar lo mejor en cada ser humano. Eso es completamente valioso. Las mejores ideas, las mejores acciones, las mejores propuestas, los mejores logros, los mejores momentos. Ay, tocas la guitarra muy bien y me haces pasarlo muy bien. Pues hombre, te quiero muchísimo. Ay, pero es que luego él les reñía mucho a sus hijos. Y ella, pero pues eso es lamentable. Hay muchas personas que lo hacen, deben dejar de hacerlo. Estoy en contra de que riña demasiado a sus hijos o que alguna vez les suelte un manazo a alguno, que puede ser, qué barbaridad. Estoy en contra de eso, pero eso no disminuye el hecho de que es un ser humano, pero cuando toca la guitarra me hace sentir muy bien. Admiremos lo mejor del ser humano sin tratar de imaginarnos al ser humano como mejor de lo que es, que ya es bastante bueno, sobre todo ante aquellos que creen que es lo peor del planeta y que son una verdadera plaga. No sé, ideas sobre la falta de pedestales de las estatuas.